A veces hemos pensado muchas cosas al respecto de qué es el amor en la vida de una persona. A veces tenemos momentos muy lindos, momentos sublimes. A veces tenemos momentos horribles y para el olvido. El amor es algo complejo de explicar, es algo complejo de llevar y es algo complejo de superar. A veces tenemos dentro de nuestras historias, en nuestra vida, y lo que implica ser un ser humano, tenemos historias de triunfo y derrotas dentro de este apartado. Hoy principalmente vamos a rememorar algunos puntos que probablemente todos los que son de mi rodada ya hemos pasado alguna vez. Una de las cosas que más nos ha pasado, sobre todo, como mencionaba, a personas de mi rodada y probablemente a cualquier persona que me esté escuchando y fue a la escuela alguna vez, fue que te gustara tu compañera del salón. No importaba y ni importase que fuese en la primaria, en la secundaria, en el bachilleres, en la universidad, siempre había alguien que nos movía por alguna razón. Había algo en específico que decías, ¡a huevo! Yo quiero de eso, yo quiero con eso, yo quiero con ello, yo quiero con ella. Y entonces empiezan estas situaciones de los dimes y diretes, de si en el mejor de los casos se acercan mucho, se hablan mucho sobre lo que sea en las horas de clase, en los recreos, hablando de educación básica, en la cafetería, matan clase juntos, en la preparatoria o en la universidad, de vez en cuando salen a comer juntos, por ejemplo ya de más adulto, que se invitan al cine, a cenar, a bailar o algo así, y que se la pasen chingón. Suele pasar mucho que dos personas en estas etapas, por la mutua convivencia y la cantidad de tiempo que pasan juntos, es gargantuesca. Estar en la escuela son un chingo de horas de nuestras vidas. En muchos de los casos son 8 horas. En otros tantos puede ser más de 10, 12 horas en la escuela. Y en ocasiones, en ese transcurso, llegas a convivir con esa persona muchísimo tiempo, tanto que empiezan los rumores. Y se empiezan a desatar este tipo de situaciones de el radiopasillo de, güey, ya sabes que esos dos andan, güey. Nada más que ninguno quiere decirlo porque probablemente hay algo ahí inmiscuido que no quieran contar. Y siempre salen esos rumorcitos, esas situaciones, esas cuestiones. Cuando estás en la primaria, cuando eres niño, regularmente empiezas a mandarte notitas en el salón para conversar con esa persona si no están uno al lado del otro. Suele pasar que a lo mejor el chico o chica que te gusta está al otro extremo del salón. Empiezan a pasarse notitas. Así de, mira, el profe está inmenso. Y la otra persona responde, sí, tiene la cara nada más, pero sí parece que es menso. Cosas que se hacen para comunicarse y tratar de intimar con esa persona, que de niño no lo ves así, simplemente compartes una idea y se acabó. De adolescente empiezas a ver cuestiones como ¿qué contestó en el chismógrafo de la escuela? ¿Qué hay en esa libreta? Porque tú conoces la letra de esa persona y solamente estás contestando en chismógrafo para buscar qué dijo de ti. Y entonces tú, como ese individuo que es muy bueno socializando, sobre todo con el sexo opuesto,
te es muy fácil hablar con esa persona de cualquier cosa, hasta de sus emociones, pero no de lo que tú sientes. Porque al final de cuentas, y vamos a enfocarlo esto a hombres, porque voy a hablar desde mi punto de vista y vivencias y todo lo que implica eso, pasa una situación muy importante. Muchos en estas áreas, como mencionaba, empezamos a tener esas interacciones sociales de, ay, a huevo, es que me gusta pasar tiempo con ella, quiero estar con ella mucho tiempo, le hablo por teléfono todo el tiempo. Cuando se hablan por teléfono, ahorita, no mames, nos las mandamos un chingo de memes, audios en WhatsApp, videos de TikTok. Le mando un chingo de notas de voz, bien largas que parecen podcast. Guiño, guiño. Y es porque me gusta hablar con esa persona, escucharla, saber sus ideas y que me dé réplica a lo que le estoy diciendo. Entonces, como mencionábamos, ya hay rumores en la escuela sobre distintas situaciones sobre ustedes. Sobre si son novios, sobre si ya se besaron, en edades más avanzadas, si ya cogieron, si ya dieron su brazo a torcer y ya pasó lo que tenía que pasar, ya cuajó lo que tenía que cuajar. Pero la realidad es todo lo contrario. Entonces, si nos remontamos a la época de cuando éramos niños y recuperamos esa idea de mandarnos notitas, era tan importante esas notitas porque era su medio de comunicación de estas dos personas. Porque en ese entonces, si son de mi rodada, no había teléfonos celulares en las escuelas. Sus medios de comunicación muchas veces eran pedacitos de papel que te decían algo como, hola, ¿cómo estás? Ah, y te contestaban, después de pasar por 10,000 manos, bien, ¿y tú? Ah, pues estuvo chingón esto, o algún chisme, o algo lo que quieras conversar. Como lo haríamos normalmente como personas racionales en esta altura de nuestras vidas, por WhatsApp. Entonces, esos rumores que aparecen sobre la relación de estas dos personas, de tú y alguien más, se empiezan a acrecentar porque, por ejemplo, como mencionábamos en las primarias, aquí en México al menos hay algo llamado recreo, que es un periodo de tiempo aproximadamente de 30 minutos, donde te liberan para que salgas a correr, a jugar, a comer, principalmente, para que te alimentes y no desfallezcas en el salón de clases. Regularmente, si tuvieron una infancia relativamente buena, por ejemplo, mi mamá me solía poner algún lunch, sándwiches, mi agüita y mi cantinflora de los Power Rangers, y pues había una compañerita que me gustaba mucho, pero no sabía que me gustaba porque era un niño, pero me encantaba pasar mi tiempo con ella, me encantaba ir a jugar con ella, podríamos decirlo que era como mi mejor amiga. Entonces, gracias a la magia de la televisión, te enteras que ese sentimiento es gustarte, es atracción, pero no lo entiendes como tal. Sientes ese cariño por esa persona y quieres pasar tiempo con ella, más allá de solamente sentarse juntos en el salón de clases, sino pasar el recreo con ella y cada quien a chingar a su madre después de que salimos de la escuela. Entonces, cuando eres una persona tímida y difícil de soltar prenda con lo que sientes, empiezas a tener un mensajero, un amigo muy cercano a ti, al que le cuentas cosas, por ejemplo, oye, ¿sabes? Fulanita me gusta mucho, pero no sé cómo decirle. ¿Tú le llevas esta notita? Tal vez, pues hoy me decida a decirle lo que siento, escribirle que me gusta. Y recuerdo en mi vida, en mi punto específico de ese espacio-tiempo,
Tenía un amigo, la neta no me acuerdo, güey, ¿cómo te llamas? La verdad no me acuerdo. Ni cómo era tu rostro, güey. Pero recuerdo que era un tipo muy espontáneo. Muy extrovertido. Y cuando empecé a tener esa situación con esta compañerita, cantaba una canción de Mijares. El güey iba a la de Soldado del amor en esta guerra entre tú y yo. Y bien emocionado el güey por ser el embajador. Pero ya más recientemente, cuando me acuerdo de esto, el güey me recuerda más a Sammy Pérez cantando. Y sí, o sea, era algo curioso porque este tipo, como decía, que era medio raro y me caía muy bien, aunque suene como canción de Caballo Dorado. Era algo completamente, pues, curioso, porque él, por alguna razón, pensaba que ella y yo nos llevamos muy bien y debíamos de ser, pues, novios. Sí, a los 10 años, novios. Que para este punto de la historia, al menos en mi vida, creo que era como la tercera o cuarta vez que intentábamos eso. Sí, ya sé, no aprendí mi lección desde chiquito. Pero esas rupturas de chiquito pues eran como de chocolate, no pasaba nada. Pero ya como a los 10, 11 años sí ya como que empiezas a comprender el concepto del amor. O al menos a tratar de entender qué es. Porque ya empiezas a describir más el aprecio y empiezan a despertar tus hormonas como el puberto que ya eres. Entonces empiezas a tener otras sensaciones que sí implican ya no ese cariño de amigos, sino un amor más profundo. Para no hacerse las cansada, me batió. Me dijo que no porque any reasons. No funcionó, falló. La depresión 1000, porque para ese entonces sí ya comprendía un poco más el concepto de lo que es el amor. Gracias a las malformaciones que me daba el concepto a través de la televisión. Pues me pegó duro. Pero pasó lo que ningún hombre quiere escuchar de una mujer o de su interés amoroso. Vamos a ser amigos. Y pues ya, fuimos los mejores amigos. Sí, fue triste, porque fue la primera friendzone en la que estuve sin saber que estaba en la friendzone. Pero ya, pasó ese momento. Llegó el momento de la graduación, la salida al sexto. Y en esos puntos de la historia, pues en México se estilaba bailar un vals, tener un baile para celebrar ese hito, donde las mamás van a aplaudir como focas, porque su niño ya va a salir. Pero en ese entonces pasó algo curioso. Esta chica de las que le hablaba, pues seguíamos siendo amigos y todo. Y conocí a otra niña en ese entonces que igual me gustaba mucho. Y regularmente cuando te hacían integrar las parejas de los bailables o las danzas o lo que fuese, regularmente era por enanuras para que no se viera tan disparejo el pedo. Esta chica y yo éramos más o menos de la misma estatura. Para ese entonces yo era de los más altos de mi salón. Y por ende me tocó hasta el final. Y a esta chica en una posición adelante. Y yo estaba volviéndome loco, me quería volver chango porque ¿por qué chiflados no me tocó bailar con la chica que me gustaba? Obviamente, también hice mi luchita, traté, pero fallé. El pinche chino, el David Bisbal, shoutout de ese güey, era chingón.
me ganó la batalla. Volvimos a fallar. Entonces, desde entonces, empecé a tener una regla de no salir con nadie que fuera de mi salón. Algo que apliqué mucho tiempo, pero mucho tiempo, hasta que conocí a alguien más adelante. Pero esa es otra historia. Entonces, de mis lecciones aprendidas, pasó el tiempo y llegamos a la parte de lo que es la secundaria, la siguiente parte de la educación básica aquí en México, donde yo dejé de ser el protagonista de las historias de amor que se daban en mi salón de clases. Pero me tocó ser parte del séquito de payasos ridículos que acompañan a un amigo a declararse a una chica. Sí, los hombres tenemos esa cosa rara de apoyarnos en esos momentos que no debería de haber más que dos personas. Sobre todo porque tratamos de cierta forma, indirectamente, de ejercer presión social para que eso cuaje. Y entonces recuerdo una anécdota muy buena de cuando yo iba en la secundaria y me tocó ser parte de este séquito de torpes románticos. Porque sí, voy a confesarlo. En ese entonces yo era fan de Los Temerarios y me gustaba cantar. Sí, muchas veces le he tirado mierda a Los Temerarios y los malos gustos de la gente que no deja morir esos grupos que ya están extintos, porque yo fui parte de esas personas. Pero ese no es el punto de esa historia. Ese día nos coordinamos todos y llevamos gasolina, plumones de colores, mucha creatividad, unas rosas que conseguimos afuera de mi secundaria a través de la puertita. En ese entonces creo que nos costaron 5 pesos el ramillete de 3 rositas. Sí, costaban 5 pesos. En esa economía estaba chingón comprar flores. Ahorita ni de pedo 3 pinches rosas te costan. No te cuestan ni 5 míseros pesos. Y solo recordarlo se me traba la lengua y me quiere dar una aneurisma porque no manches. Pinche economía. Pero esa es otra historia. Entonces, pues los que teníamos, pues como esa intención de como grafitear, sí, de decir que me gustaba eso cuando era un adolescente joven, sí, ahí por eso de entre los 12 y los 15 años más o menos me gustaba eso. Y tratábamos de hacer letras, según, con estilo grafitero. Entonces, en esa cartulina de color rosa, que esas sí eran caras para ese entonces, porque casi no había cartulinas de color para uso escolar. Era algo que conseguías más en las mercerías y cosas así para cuestiones de adornos y decoraciones. No era algo que se estilaba tanto, era más común ver una cartulina de color blanco. Al menos en mi rancho. No sé ustedes si vivan en lugares y localidades más modernas donde el internet llegó primero, pero recuerdo eso. Entonces armamos el letrerito de Menganita quiere ser mi novia. Y me acuerdo que ese día, si no mal recuerdo, había algo de moda del recodo. Creo que era Llegaste tú, algo así la canción. Y el plan era el siguiente. Era reunirnos en la cancha de básquet, al lado del marranero donde jugábamos fucho. Entre nosotros, un valedor y yo, llevar a la chica porque pues este tarado que se iba a declarar, pues
faltaban huevos, como a mí me pudieron pasar en su momento, faltar en su momento, mejor dicho, y llevarla al centro de la cancha. Este güey se iba a poner de rodillas. Uno de nosotros iba a abrir la cartulina mientras ese güey preguntaba. Y si le decía que sí, íbamos a cantar Llegaste tú. Así, espontáneamente, supuestamente. Y todo eso que se planeó con horas marcadas. Sabíamos que íbamos a tener educación física. La mitad del salón sabía el pedo. La mayoría confabuló para que cuando se hincó el güey, porque sí llegó la chica al centro de la cancha, el güey estaba ahí parado con sus rosas. Nosotros como idiotas atrás esperando a que tratara de dar el primer paso con su primera frase. Que cuando dijera fulanita abriéramos el cartel. El idiota cuando quiso decir fulanita ¡le vomitó los pies! Y todo nuestro esfuerzo, nuestra planeación valió rábano en una guacareada. La cosa más humillante que te puede pasar en pleno patio, en plena clase. Y lo peor del caso es que este pinche lugar se veía desde todos lados. Al menos de los salones cercanos hacia las bardas, se veía bien la cancha de básquet. Y no había forma de ocultar el asco, la pena y la vergüenza de estar rodeando a ese cabrón, porque nosotros somos los idiotas que fallamos en una declaración. Porque ese tipo de cosas ya había pasado 2 o 3 veces en ese año y no había fallado. Era como ese momento, esa situación que se volvió cliché dentro de mi salón, dentro de mi grupo, dentro de mi grado y dentro de la secundaria. Porque pasaba muy seguido. La petición se hacía en el centro del campo, en el círculo central. Y siempre funcionaba. Era como una tradición ir a pedir que alguien fuera tu novia ahí. El ritual era el mismo para todos. Hombres cantando algo estúpido, mostrando un cartel horrible, un güey hincado tratando de declararse titubeando, pero haciéndolo. Pero este cabrón vomitó. La chica se fue corriendo, pensando cualquier cosa. Este cabrón se puso a llorar en vez de pararse y seguirla y no decirle que le daba asco o algo que tratara de calmar la situación. No pasó. Se puso a llorar, la chica se fue llorando. Se hicieron un chingo de rumores. Entre que si la chica apestaba, por eso vomitó. Que si la chica le daba asco a los chicos. Hubo un montón de pedas. Hubo llamado de parte de prefectura para checar esta situación. ¿Por qué había pasado? Simple y sencillamente esto pasó porque el chico se puso tan, pero tan nervioso que vomitó. Así de sencillo. Fue algo tan bochornoso. Al menos yo lo recuerdo así. Porque nunca había visto que alguien vomitara haciendo una pregunta. Y menos ponerse nervioso desde ese punto y en esa situación. Porque bueno, según yo, el experto en relaciones y amores en la secundaria, en primero de secundaria, sí, el bateado, el dormido, el no aprendió nada, el frenzoneado, da consejos de amor, ¿van de acuerdo? Desde ahí ya saben que todo está mal. Pero al menos a mí nunca me había pasado que me dieran ganas de vomitar al ponerme nervioso. Para mí fue una revelación. Y sobre todo, pues, ya en ese entonces, ya se me daba hablar mucho con las chicas. Más que nada porque no tengo caca en el cerebro y no estoy en una eterna lucha de guerra de sexos,
sino que me gusta ser más mediador. Hablamos con la chica, a pesar de que ya los rumores ya estaban. Y tratando de explicarle que este güey era una buena persona, simplemente se puso muy nervioso. Después de lo que pasó ya los llamados de atención con los papás, de que checaran la precocidad de sus hijos y mamada y media. Pues intentaron salir. Pero el daño ya estaba hecho. El que le guacarees a la morra que te gusta solo quiere decir que va a ser un asco de relación. Lo vaticinaron desde el principio. Resultó que este cabrón era un tóxico horrible, celoso hasta más no poder. Me quiso pegar porque le hablaba a esta chica porque éramos buenos amigos, después de toda la situación que pasó. Entonces, pues creo que estaba más que obvio, más que claro, que esa relación no iba a funcionar. Ya no sé cómo terminó en segundo y tercer año, porque yo me cambié de ciudad. Y por ende, hubo amigos nuevos, hubo cosas diferentes a las cuales enfrentarse. Y sobre todo, muchas personas que suelen utilizar la presión social para tener esa relación utópica y cuasi forzada el 14 de febrero. Yo no suelo estilar tener ese detalle con la chica que me gusta, no con mi pareja, ese es otro asunto diferente. Con la chica que me gusta el 14 de febrero y hacer el cliché de declararme. Porque como aprovechas mucho el bug de la presión social, muchas veces te dicen que sí para quedar bien. Y entonces pasa este asunto de los soldados caídos. No importa si sea hombre, mujer o quimera, pero si utilizas la presión social del lugar público, de la fecha importante, las cosas no van a salir de todo bien. Puede que en ese momento no te rechacen. Y lo hemos visto muchas veces, hasta en redes sociales, el punto de, pobrecito, lo batearon. Traía su ramo de rosas, su cartel, su osito de peluche, intentando declararse el 14 de febrero. El peor pinche día del mundo para declararse. El día de necesito estar el 14 de febrero con alguien porque estoy reurgido. Eso es lo único que das a notar. Pero es algo que el ente normal, el ente común, no suele dimensionar. Y por ende he visto muchos planes fracasar ese día. Y que me coman el mandado ese día también. Porque alguien aprovechó la presión social. Y voy a contarles una historia muy específica de alguien, porque la verdad estaba tratando de acordarme el nombre o el apodo. La neta no puedo, soy muy malo con eso, nombres y rostros. Pero esa es otra historia. Entonces, este chico y otro chico, que tampoco me acuerdo cómo se llama, para variar, va a ser sujeto A y sujeto B, para no decir algo horrible. El sujeto A y sujeto B estaban profundamente enculados con una chica. A la chica no necesito ponerle diferenciador porque solo era una chica involucrada en ese triángulo amoroso que de esos parecía un rombo tetraedro ahí medio extraño, pero la historia base, la que todo el mundo conocemos, era chico A y chico B y eran muy buenos amigos, grandes amigos. Sí, suena como a Pedro y Pablo, esa historia incomparable de los Tigres del Norte. No se mataron, no se balacearon, pero sí se agarraron a putazos. Mira, tú que me estás escuchando, ¿cuántas veces has escuchado que alguien de tu salón se agarró a putazos con otro cabrón por celos?
Pues algo así pasó aquí. Recuerdo que la chica era muy allegada al sujeto A. El sujeto A y la chica compartían mucho tiempo, comían en los recesos juntos, se iban a casa juntos. El sujeto B era un poco más distante, era del tipo que pretendía parecer cool y rudo, pero no lo era tanto. Solamente era la fachada. Estaba bien, güey. Entonces, sujeto B intentó acercarse a la chica. Intentó, pues, hacer su luchita, hacer lo que tenía que hacer para poderse ganar los favores de la chica y conquistar su corazón. Y entonces, sujeto A, en un ataque de celos, a mitad del salón, empezó a quitar pechazos de ¿qué? Pues qué, güey, ¿qué? De esas, justamente de esas. No sé si se acordarán que muchas veces, muchos conflictos empiezan con el qué, güey. Y entonces empezaron a echar pechazos en el salón, se iban a manotear en ese momento, pero obviamente no pasó. Se cantaron el tiro a la salida. Donde yo iba a la escuela, atrás había una iglesia, entonces una capillita o algo así. Y al lado de eso había un terreno baldío. Pues todos nos reunimos al final de las clases en el terreno baldío a ver qué pasaba. A ver si siempre sí, si se iban a reventar sus mandarinas en gajos. Y pues sí, se pegaron. Los dos actuaron como un par de imbéciles, tratando de demostrar que sus complejos de orangutanes pocos desarrollados, o sea, pelearse por una hembra, técnicamente como hacen los orangutanes para marcar territorio y demostrar supremacía, iba a funcionar con una chica racional. He de decir, esta chica era bastante inteligente y muy racional. Esta chica no veía al hombre como se ve comúnmente a esa altura de la vida. Técnicamente no le gustaban los patanes. No le atraía el tipo rudo, sino le traía algo más intelectual. Entonces, este par de salvajes se golpearon, quedaron con ojo morado, hocicos partidos, sangre por narizazos de puños de unos a otros, para que pasara algo completamente inesperado. Como ya les dije, la chica es racional. Obviamente batió a los dos cabrones por pendejos, la neta. Porque ella lo que quería era una relación bonita, sí, pero que no fueras un completo imbécil, como este par. A y B eran un par de soquetes que les gustaba resolver sus diferencias con la gente, pues a madrazo limpio, como lo hace cualquier simiesco personaje, o al mejor estilo de Popeye el Marino, Popeye y Brutus, así de sencillo. Pero como eso no funcionaba con esta chica, los batió a los dos. Y resultó que la chica tenía novio de por su casa, porque este güey no era un patán. Hasta donde sabemos, esa parte de la historia ya no la conozco. Pero ya tenía novio y los dos idiotas peleándose. Entonces, esto terminó en que, pues este par de personajes, A y B, se volvieron buenos amigos a raíz de la pelea y la bateada en el lugar donde se pelearon. La chica siguió con lo suyo, de hecho era muy inteligente, muy buena académica, y pues no había relación que la distrajera. Y este par de idiotas a duras penas lograron salir de la preparatoria, así, sin más. Por lo tanto, pues esa historia nos deja un poquito de... Hay chicas en ese punto de la existencia del espacio-tiempo que no prefieren
al patancillo de la cuadra, al patancillo del salón. También hay chicas que quieren algo más que un par de músculos. Al menos que tengas un poco de cerebro y que te gire el hámster para pensarle. Sí, porque chicas, he de decírselos. Y todos los hombres lo sabemos. Y mujeres, y cómo funcione. Como más les flote el barco. Como dice por ahí un español en TikTok de tecnología. Bueno, retomando. Sí, como les decía. Nosotros sabemos que regularmente a tu interés amoroso, regularmente la que es la más popular, la más bonita, la que es el centro de atención del salón, siempre le llaman la atención los malditos patanes. El güey que se ve brinca las clases, el que no entra a clase, que es exactamente lo mismo que acabo de decir, el irreverente del salón, porque piensan que la confianza les va a dar estabilidad. Los ven como personas maduras e interesantes. Y entonces vienen los problemas cuando vienen con esos problemas de confianza, de ay, es que este güey no era así cuando lo conocí, o esta huella, dependiendo de a dónde le tiren. Y después tú, como el pendejo, estás ahí siendo su paño de lágrimas. ¿Por qué? Porque te volviste el simp. Sí, un simp. En mi época sí se les decía. Ahora se les llama migajeros. Y tengo la mejor historia. Y me pasó a mí. Justamente cuando acababa de entrar a la universidad. Como les he mencionado, soy egresado del Instituto Politécnico Nacional, de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Los que sepan, la ISIME de Zacatenco no se caracteriza por tener una gran cantidad de chicas, hablando de población. Que tengamos cualquier otra cantidad de tonterías es otro asunto. Pero las chicas no es algo muy común de ver en una escuela full on en ingeniería. Regularmente suelen llegar algunas que sí están por convicción y otras solo por entrar y tratando de brincar, por ejemplo, a cosas como textiles, a lo mejor a química, principalmente a turismo, a contabilidad, administración, porque a veces son carreras con alta demanda, aunque te piden una cantidad de aciertos estúpida, y es más fácil entrar a las que tienen menos demanda. La ISIME de Zacatenco es una de esas. La ISIME de Zacatenco es conocida por tener carreras complejas y que siento que solamente es superada por la Escuela Superior de Física y Matemáticas, la ESFEM. Solamente siento que es superada por ella. UPITA está al nivel, UPIBI está al nivel, UPIX está al nivel. Pero si hablamos de ingenierías, es algo bastante pesado porque en estas carreras que se imparten, al menos las tres principales que se impartían cuando yo estaba, que era control de automatización, comunicaciones y electrónica y ingeniería automotriz, estaban cargadas de dos paradigmas importantes: mantener cosas viejas y tratar de lanzarse hacia la modernidad. Dos hemisferios que estaban completamente peleados. Y esto hacía que fuese muy complicado. ¿Por qué les doy este contexto? Porque las chicas que llegan a esta escuela superior principalmente y les llegan a tocar en el turno vespertino son muy pocas. De cada salón de primero, en promedio hay 0.7 mujeres. Si lo sacamos en promedio. Si lo ajustamos, suele haber una chica cada salón, porque regularmente son 6-7 grupos de primero. Pero
En algunos casos suele haber 2 o 3 chicas y en los otros salones ninguna. Por lo tanto, es un poco más complejo relacionarse con ellas. Porque suelen pasar cosas como conté en algún podcast de anécdotas específicamente, que hay 2 hemisferios también para la evolución de las chicas. O tienen un séquito bien cabrón, o ellas se vuelven parte del grupo y se vuelven como otro vato más. Las que tienen un séquito regularmente se van como a la mitad de la carrera, o si se llegan a titular es por obra del novio que tienen en turno. No son todas, pero suele suceder. El otro grupo, las que se vuelven otro vato más, pues son igual de macheteras que los vatos. Está ahí a pie de lucha, se está rifando. Y pues es otro estudiante de ingeniería. Y las que están por convicción que es el grupo más disperso, casi nulo, suelen mantener su personalidad de principio a fin de la carrera, pero entendiendo que hay sacrificios, hay que machetearlo mucho y que está ahí por gusto. Entonces, después de tanta palabrería, yo conocí a una chica que tenía novio. Así de sencillo. Obviamente los primeros días yo no sabía. Curiosamente, esta chica era tan ñoña como yo. Entonces se me ocurrió hablarle y empezar a hablar de anime. Y yo regularmente cuando voy a la escuela o voy al trabajo suelo traer algún libro o algún manga que estoy leyendo. Suelo traerlo en mi mochila para matar tiempos muertos. Entonces con eso me acerqué a la chica porque yo vi que traía algo de anime y recuerdo que se había presentado y dijo que le gustaba el anime. Entonces ese es un gran excluyente para los chicos que se sienten cool, que van a la universidad y pues tratan de ser pues adultos funcionales que no se saben lavar ni cambiar los pañales. Pero entonces yo traté de ser el más maduro, hablar con ella de pues lo que me gustaba. En ese momento yo estaba comprando, si no mal recuerdo, lo último que tenía de tiraje Bleach por el grupo editorial Beat antes de que se extinguiera. Y estaba leyendo, si no mal recuerdo, creo que el tomo 7, el que tiene a Rengi en la portada. Y ese fue mi acercamiento con la chica. El peor error mío fue que si a mí me hablas bonito y me siento cómodo, voy a estar ahí pegado. Al menos en ese entonces. Entonces empecé a hacer el simp. Él me invitaba a desayunar cuando nos veíamos en la mañana porque ella iba a los idiomas y yo empecé a llegar más temprano. Nuestras clases empezaban a veces a las 2:30 de la tarde y otras veces a las 4, dependiendo del horario. Pero esa era más o menos a la hora que arrancaban. Entonces nos veíamos y principalmente pues era eso. Hacía de comer, le llevaba comida o le invitaba a desayunar. Le llevaba café, le llevaba agua, algo. Era mi forma de, según yo, entrar a su corazón y conquistarla. Sí, yo sé que es algo muy estúpido, porque no sabía que ya tenía novio. O sea, yo no sabía, la chica no me dijo, y creo que le encantaba tener un simp a su lado. Entonces, pasaron muchas situaciones. Yo intenté hacer mi acercamiento y me dijo algo que no pude olvidar. Lástima que tengo novio. Eres un chico lindo y muy atento. Te quiero en más de un sentido, pero no puedo estar contigo. Tú y yo vamos a ser amigos. Y pues si se han dado cuenta, eso de aprender de mis errores
a lo largo de la historia no es algo como que yo sepa manejar muy bien. Entonces, pues terminé destrozado, roto, y después cometí uno de los más grandes errores de mi vida, pero esa es otra historia. Entonces, el amor es algo muy difícil de entender, es muy difícil de manejar, sobre todo es muy difícil de ignorar. Pero también, si eres malvado, es muy fácil de manipular. Habemos personas que no somos los clásicos patanes y buscamos algo bonito, algo bien hecho, algo chingón. Pero hay el clásico patán que solo busca jugar un rato teniendo lo que todos quieren y el trofeo de la cuadra, el trofeo del salón, el trofeo de la escuela, porque así ven a sus parejas como trofeos o medallas que se pueden colgar en el cuello y no tener consecuencia alguna. Entonces, estos patanes o patanas suelen ser personas que les gusta tener un séquito, su bolita de Sims o sus bolitas de migajeros, porque siempre que tienen alguna pareja, siempre que tienen a alguien, van a buscar la forma en la cual te pueden enganchar por si su relación main no está bien. Y te mandan mensajes tratando de, pues, que estés ahí. No lo hagan, chicos, está de la verga. Pero siempre existe ese paradigma de que el amor es algo que se ve de diferentes formas. El amor, como dice Sammy, no deja de ser. Siempre lo buscamos de alguna forma y desde algún punto de nuestra vida. El amor es algo por lo cual tú tratas de transformar el universo para dar algo más importante. Algo que sea único y detergente. Algo que no se puede repetir ni replicar. Pero cuando lo buscas tanto, o siempre estás bateado, o te vuelves un simpingajero que no sabe tenerse amor propio. Porque ahí viene otra situación importante. El amor propio es lo que te ayuda a encontrar el amor real que tanto buscas. Principalmente lo descubres después de muchas relaciones fallidas. Si bien te va. A veces hay personas que se quedan cicladas en este asunto y no ven más allá. A veces no atiendes tus problemas, no atiendes tus traumas y vas acarreando esa maleta llena de basura, recuerdos que no necesitas, a una relación nueva donde a lo mejor la persona con la que te encontraste es un sol de persona. O es un sol, pero a menor escala. Una estrellita, ahí que alumbra a ciertas personas. Hay personas que son, sí, muy introvertidas, pero que se suelen relacionar bien con grupos pequeños. Y ese grupo pequeño es muy unido. Se nota que son amigos que tienen muy buena relación. Que parece que, pues a lo mejor en algunas se ve como brothers, algunas puede parecer algo más, pero es porque realmente tienen ese cariño y confianza para contarse cosas, contarse sus vidas, poder decirle, oye, te quiero amigo, te quiero amiga. Y a veces vienen los lados tóxicos de las parejas. De, pues no quiero que hables a esta persona por X o Y razón. Y sobre todo, hay personas, como les mencionaba, que son un sol y que se llevan bien con todo el mundo, hablan con todos. Y paradójicamente, tú como su pareja, suele ser el introvertido, que habla con poquitas personas, que le caga el mundo, que se engenta rápido. Y suele suceder esto. Y suelen, en la mayoría de los casos, chocar y separarse. Porque uno de los dos suele tener inseguridades más grandes que el otro. Porque sin importar que sus personalidades
sean las que sean, hay cosas que no se notan a simple vista. Entonces, contar todas estas historias y tratar de asentar este concepto del amor es algo difícil. Es algo que tendríamos que tener un caso de estudio, hacer una tesis. Pero la verdad no voy a hacer una tesis en un podcast. La verdad, solo les puedo decir que no importa en la edad que estés, nunca es mal momento para encontrar el amor o revivir la llama del mismo. El amor es una de las cosas más incomprensibles que conozco, pero al mismo tiempo es de las cosas más maravillosas que he podido experimentar. Y sobre todo que estoy experimentando. El amor es como un vórtice de entropía que te consume, pero al mismo tiempo te moldea en algo diferente. Dependiendo del enfoque, puede ser para algo bueno, para algo malo, pero es algo completamente diferente. Es algo que no es fácil de entender, pero tampoco es fácil de aplicar, pero que cuando entiendes cómo funciona, es demasiado tarde. Sí, parece que no estoy llevándolo a ningún punto, pero el punto es, como les decía, experimentar el amor, no importa la edad. Revivir el amor es algo difícil. Si lo experimentas y de repente se apaga por algo, a veces es la vida misma. La vida misma es muy perra. A veces las chorrocientas ocupaciones de la vida parece que no le dejan espacio al amor. A veces los traumas parece que van dañando al amor y lo van pudriendo desde dentro. Pero si tienes un poco de fe, y no hablo de fe religiosa, sino fe en lo que estás haciendo, confianza en ti y en tu pareja, puedes encontrar algo completamente mágico, trascendente y astringente. Sí, creo que te hace ser una persona diferente y te mete en una metamorfosis donde, de la forma más poética que se me pudo ocurrir en este momento, dos almas se entrelazan, dos almas se envuelven en un capullo para engendrar una nueva persona, un nuevo ser que se divide en dos fragmentos que cuando están juntos brillan intensamente, pero que cuando están separados, cada uno en su trayectoria, pueden brillar por sí mismos. El amor es esa fuente de vida que te da las razones para seguir existiendo, que te da ese golpe extra de fuerza para seguir avanzando, que infunde ese valor específico para poder enfrentar cada una de las vicisitudes de la vida. El amor es algo que se siembra, se cultiva y se riega todos los días, porque para que pueda florecer el amor hay que cuidarlo, hay que podarlo, hay que abonarlo para que éste llegue a buen puerto. El amor no es un fin, el amor es un viaje que hace que la vida sea una de las cosas más bellas que puede existir en el universo. Pues ya me extendí mucho, conté historias distintas, unas que me ocurrieron a mí, otras que he visto. Pensaba hablar de más historias, pero ya llevamos un chingo. Yo creo
que vamos a hacer un punto 5 para este viernes. Sí, nos vamos a brincar, qué pedo con ese spoiler. Y vamos a seguir hablando de algunas cosas que quiero platicarles. Pero por ahora, déjenos en los comentarios qué es lo que les parece este tipo de podcast. Estos tipos de podcasts más platicados, que sí, no requieren tanta producción, pero que son muchísimo más largos. También cuéntenos alguna historia de amor, fallida o no fallida, que hayan ver visto, que les haya pasado, que les hayan ver contado. Hoy va a ser ese chismógrafo. Sí, ese chismógrafo como cuando lo teníamos en la secundaria. Si no quieres que se enteren, ponle anónimo. Y ya, lo contamos después. Así que por ahora, soy ese hombre enamorado que se llama Kion Moonlight. Y esto es nuestro amoroso en lo que cae algo.